7:08 de la mañana. Laura Martínez ya está preparada para ampliarnos esta información. Buenos días, doña Laura. Buenos días, Melanie Corrales. Ya está con nosotros uno de los economistas y representante de uno de los sectores también en nuestro país, quien es Francisco Gamboa, director ejecutivo de la Cámara de Industrias y economista también. Y ya estará incorporándose con nosotros Gerardo Corrales y Fernando Rodríguez, también economistas, para analizar lo que significa esta información que escuchábamos y veíamos ahora recientemente sobre lo que podría generar básicamente esta medida del Banco Central que pretende reducir el encaje. Es para que haya más recursos y estimular el crédito. Vamos a ver, el encaje es básicamente una reservita que hacen los bancos en general, en efectivo, en sus bodas que hace el banco, de los depósitos que hacen las personas, depósitos que son supervisados. Eso quiere decir que ahora ese encaje, ese porcentaje que tienen que mantener en reserva, disminuye y hay más recursos, más dinero para que la gente solicite préstamos. Escuchábamos distintas voces a favor y en contra, o de que la medida es insuficiente o de que la medida va a estimular. Lo cierto del caso es que esta fue una de las propuestas, y recién lo habíamos informado aquí cuando analizamos el tema de la reactivación económica, una de las propuestas del sector empresarial. Lo recuerdo como una de las medidas que allí se planteó en esas solicitudes. Por supuesto, Francisco Gamboa, economista y director ejecutivo de la Cámara de Industrias, ustedes lo reciben con beneplácito, pero realmente va a generar ese propósito de estimular que la gente solicite créditos en este momento? Sí. Bueno, buenos días, doña Laura, y a los estimables televidentes y radioescuchas. Efectivamente, yo comienzo por señalar que valoramos como positivo que eso que nosotros hemos venido señalando de una desaceleración de la economía, ¿sí? O incluso en el caso de la industria manufacturera fuera de zona franca, es algo más que desaceleración, es caída, es contracción, y que lo venimos viendo desde junio del año anterior hasta marzo, que son los últimos datos disponibles del índice mensual de actividad manufacturera. O sea, ya por 10 meses seguidos la industria fuera de zona franca ha caído. Entonces, cuando uno ha visto ese comportamiento, no le sorprende el desempleo del 12 y del 11%, altamente preocupantes que tenemos en este momento. Pero es positivo que la opinión pública nacional, la discusión nacional, en el Poder Ejecutivo, en los medios, en el Poder Legislativo, vemos que ha caído completamente en cuentas de que el país ocupa de manera urgente e impostergable una reactivación económica en el corto plazo, y obviamente sentar las bases para un mayor crecimiento económico estructural en el mediano y largo plazo. Dentro de eso, o en ese contexto, en ese panorama un poco gris, un poco sombrío, se enmarca esta disminución del encaje mínimo legal que usted comentaba, y efectivamente la vemos como un paso en la dirección correcta, ¿verdad? Porque el financiamiento de las empresas, de las personas, es esa gasolina que ocupa el sistema económico para funcionar. Ahora bien, el hecho de que haya más disposición de recursos económicos para préstamos y para dar créditos, eso es, digámoslo así, del lado de la oferta. Pero debe también haber más demanda para que esto se materialice. ¿Qué es lo que no hay? Para esto se materialice en más actividad económica y en generación de empleos, esa mayor oferta relativa que va a haber de créditos debe estar acompañada de que las empresas y las personas aumenten sus niveles de confianza en la economía y en el panorama económico del país para que demanden más créditos. O sea, el solo hecho de que haya más oferta de fondos prestables no reactiva de inmediato. La reactivación se da cuando eso hace un enlace
un calce, digámoslo así, con que los agentes económicos, empresas y personas, demanden más recursos. ¿Y cuándo demandan más recursos? Cuando, en el caso de las empresas, cuando perciban un ambiente de bastante seguridad jurídica, cuando perciban que se están tomando las medidas para más competitividad a largo plazo, cuando perciban que se están definitivamente los trámites simplificando, cuando perciban que los costos de la energía disminuyan en el país, cuando todas esas cosas se vayan dando, va habiendo un ambiente de mayor confianza, y es cuando se aprovechan esas otras condiciones de las que provocan las medidas tomadas. Bueno, el objetivo es estimular el crédito, así lo han dicho varias, escuchábamos en la información que transmitíamos, estimular el crédito, porque eso hace que bancos, mutuales, todo tipo de empresas financieras reduzcan esa reserva y dispongan de más recursos. Pero ¿será suficiente, Gerardo Corrales? ¿Cómo lo ve? ¿Va a mover realmente la economía? Y estaba indicando Francisco Gamboa, representante de la Cámara de Industrias. Bueno, recordemos que esa es una de las solicitudes del sector empresarial para reactivar la economía. ¿Será suficiente? Señalaba, estoy recordando la encuesta de la Universidad de Costa Rica, la más reciente, de confianza del consumidor. La gente no está solicitando créditos y tiene una enorme, pero está en su punto máximo la desconfianza en torno a lo que va a pasar en el país. Buenos días, Gerardo. ¿Cómo lo ve usted? Sí, buenos días. Efectivamente, la última encuesta de la Escuela de Estadística nos refleja que solo un 33% de las familias costarricenses están viendo un futuro optimista, y cuando se le pregunta a la gente si es un momento adecuado para comprar vivienda, el 70% dice no, para comprar vehículos 77% dice no. Entonces yo creo que el problema fundamental del país es eso, hay una falta generalizada de confianza. Hay una total incertidumbre por una serie de elementos, dentro de ellos la entrada en vigencia de la nueva ley de fortalecimiento de las finanzas públicas a partir del 1 de julio, pero yo creo que se está un poco exagerando, porque ya el impuesto de valor agregado existe, solo que en la forma de impuesto de ventas, y tasa todos los bienes en el 13%, son algunos servicios, y ese efecto recesivo de los impuestos ya el Banco Central lo incorporó dentro de sus proyecciones de crecimiento, del 3.2 que se espera, ya lleva ahí neto un efecto recesivo de alrededor del 0.55% del PIB. Ahora, el encaje mínimo legal, uno que estuvo en banca, pues no es un indicio de que uno tenga posibilidad de colocar más plata. Sí libera liquidez, los bancos van a tener cerca de 500 millones de dólares más. Dicen, ¿no? Claro, van a haber 500 millones de dólares más, de los cuales el 60% es para los bancos del Estado, el 25% para los bancos privados y el resto es para los otros intermediarios. Pero nada me garantiza a mí que con esa liquidez adicional de 500 millones de dólares yo vaya a colocar si no hay demanda disponible. Y lo otro es que la estimación que yo hago en cuanto a la tasa de interés, el impacto en la tasa de interés de 3 puntos en el encaje mínimo legal es 0.25%. Con tasas promedio en el sistema del 16%, obviamente... Para créditos. Para créditos. El 0.25%, 16, es muy poco. Eso no mueve la aguja. Yo creo que el sistema financiero como tal, el Banco Central como ente rector, debe ser un poco más integral. Yo lo vengo diciendo desde hace meses, que nuestros bancos centrales, no en general, los últimos bancos centrales se olvidaron de los otros objetivos del artículo 2, se enfocaron solamente en las metas de inflación, lograron una meta de inflación muy baja, pero obviamente el problema actual no es inflación, sino que es pleno empleo de los recursos y es un sistema financiero más competitivo, más eficiente, por lo tanto deberían tomarse medidas integrales que ataquen ese margen de intermediación y de manera paralela un liderazgo del Ejecutivo, del Presidente de la República, tratando de calmar los ánimos en cuanto a que el IVA no es que se va a acabar el mundo a partir del 1 de julio. Así lo está viendo todo el mundo. Yo sé que ya Francisco Gamboa, es decir, los pequeños comercios, Gerardo Corrales y Francisco Gamboa lo están viendo así. Permítame nada más agregar a lo que está diciendo Gerardo Corrales. Hoy el presidente, anunció un plan, va a estar anunciando un plan para activar la economía y la generación de empleos. Hoy
hoy precisamente, porque están sintiendo, don Gerardo Corrales, que con la entrada ya en vigencia a partir del 1 de julio de ese IVA, de ese impuesto al valor agregado a una serie de actividades, a los gimnasios, a Netflix, bueno, quiero decir Netflix como uno de los servicios de este tipo, a los salones de belleza, etcétera, o se va a producir, va a generar muchísima reacción en cuanto a mayor temor de invertir o de embarcarse en un crédito o en un préstamo. Permítame, ya Francisco viene, pero ya tenemos en línea Fernando Rodríguez. Fernando Rodríguez viene para acá, pero está, bueno, las presas, ya ustedes saben, siempre hacen un poquito difícil la llegada. Fernando, buenos días. ¿Cómo ve usted este anuncio? ¿Va a estimular el crédito? Eso es lo que se pretende. Ambos economistas aquí decían se requieren de otras acciones complementarias. Ya está en vigencia, ya está por entrar en vigencia totalmente el impuesto al valor agregado, ese 13% a una serie de actividades que antes no estaban tasadas, y también el presidente hoy anuncia un plan de reactivación económica, una serie de medidas. ¿Cuál es su valoración? Sí, muy buenos días, a Laura, y buenos días a Francisco y a Gerardo. Vamos a ver, yo creo que la medida, el anuncio del Banco Central en sí es positivo, y yo creo que en este contexto, pues, de cualquier noticia positiva debe ser bienvenida. Lo que pasa es que en sí la rebaja es pequeña, en eso pues coincido con las observaciones que se estaban haciendo. El impacto pudiera ser limitado, sobre todo que no garantiza esto que además vaya a llegar ese dinero que se está liberando necesariamente a manos de los deudores, a manos de la gente para invertir y gastar, y en eso pues todavía quedará por verse. Me parece que el banco pudo haber aprovechado para ser un poquito más agresivo en la disminución y haber enviado un mensaje más fuerte. Lo otro es que quisiera reforzar lo que don Gerardo estaba diciendo sobre el IVA con un dato. Nosotros en la Universidad Nacional hicimos el cálculo de cuánto se iba a incrementar el gasto de las familias a partir de la entrada en vigencia plena del IVA, ¿verdad? O sea, que incorpore todos los efectos estimados, y ese gasto adicional familiar por el promedio no supera, no alcanza ni siquiera el 1% de crecimiento en el gasto, o sea, el efecto es mínimo. Y yo creo que los temores que se han desatado, sobre todo se sustentan en una lamentable ausencia de información que ha impactado a alguna gente que sabe que va a tener que pagar el impuesto en algunos casos, o cree que el impuesto le va a generar un efecto importante en su gasto, pero que no necesariamente va a ser así. Y esa ausencia de información, esa carencia de datos, esa incertidumbre está pues estimulando aún más los temores y haciendo que la gente se retraiga en sus decisiones de consumo, lo cual evidentemente en este escenario no está ayudando. Entonces, creo que todavía necesitamos un empujón más fuerte a nivel de tasas de interés para poder hacer llegar el crédito a las personas. Creo que hay que trabajar sobre los pagos que está haciendo la gente en otro tipo de deudas, porque esas deudas, sobre todo las de tarjetas de crédito y el crédito comercial en ciertos negocios, ha crecido muchísimo y se ha acumulado bastante, al punto que podría estar asfixiando las finanzas familiares. Un dato importante, el año pasado, revisando nosotros también en la universidad la encuesta continua de empleo, el ingreso promedio de las familias disminuyó en un 4%. Entonces, si no liberamos recursos para que las familias puedan gastar más, si no reducimos, hacemos una reducción sustancial de las tasas de interés para garantizar que el crédito pueda llegar, va a ser difícil estimular el consumo, y sin el estímulo adecuado al consumo va a ser muy difícil reactivar la economía. Reacciones de lo que está diciendo Fernando Rodríguez, quien viene para acá. Nada más de recordar, el presidente va a anunciar entre las medidas nuevas inversiones, puestos de trabajo, estrategias de simplificación de trámites y proyectos en infraestructura y vivienda. Eso es lo que se espera que anuncie hoy el presidente. Estamos hablando de la reducción del encaje mínimo legal, que significa esa reserva que hacen los bancos, las mutuales y otros tipos de agentes, y se supone que al reducirse ese porcentaje se iba a liberar más recursos para que haya más crédito, pero el punto está en si eso va a generar que la gente solicite créditos. Sí. Francisco Gamboa, de la Cámara de Industrias.
Sí, quería hacer dos comentarios, Laura. En primer lugar, sobre algo que señalaba tanto Gerardo como Fernando, con respecto al impacto del IVA. Yo creo que es importante rescatar lo que el propio presidente del Banco Central decía en la nota previa, de que los efectos de no haber aprobado el proyecto fiscal que los señores y señoras diputados aprobaron a unos metros de aquí de donde estamos en noviembre pasado, los efectos para el país económicos habrían sido muy desastrosos en materia de inflación, de devaluación, de tasas de interés. O sea, el proyecto fiscal... De que las calificadoras siempre nos calificaron mal. Bueno, pero es que parte de lo que las calificadoras calificaron mal es porque todavía faltan algunas medidas estructurales, como la de empleo público, ¿verdad? Que eso da para otra discusión, proyecto de empleo público que los diputados también deben analizar y estudiar, y nosotros creemos que aprobar. Sabemos que a los sindicatos no les gusta, pero al país le conviene. Pero de nuevo, hacer énfasis en que el proyecto fiscal aprobado es un tratamiento para una enfermedad mayor que el país tiene, el país tenía o tiene, y que como todo medicamento para atacar una enfermedad grande y profunda tiene algunos efectos secundarios, ¿verdad? Pero que en el neto es positivo el efecto de haber aprobado el proyecto fiscal que el país aprobó y con los contenidos que tiene, como la generalización del IVA, entre otros efectos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos una gran expectativa, y yo diría que como uno es optimista, una expectativa positiva de los anuncios que el señor presidente indicó anoche en su cadena de televisión que va a hacer en los próximos días, hoy y en los días subsiguientes. En realidad, todavía lo que tenemos es expectativa positiva, porque lo que el presidente anunció ayer es que va a anunciar algunas medidas. Así que estamos esperándolas con ansias, diría yo, y sobre todo ansias, creo que la palabra ansias es aplicable, porque la situación del país es apremiante. A mí me llamó la atención cuando ustedes solicitaron, ya viene la reacción de Gerardo Corrales, cuando ustedes solicitaron la disminución del encaje. Ese era el objetivo, estimular el crédito, porque la pregunta es, ahora que citaba algunos datos de las encuestas de la Universidad Nacional, Fernando Rodríguez y también Gerardo Corrales, es que la gente, la pregunta que quiero hacerles a los tres es, ¿para qué liberar más recursos si la gente no está solicitando créditos? Ese era un poco el sentido, Francisco Gamboa, cuando UCAE pidió esto, es decir, estimularlos a sabiendas de que la gente no está solicitando, y las condiciones en este momento sobre lo que pueda acontecer con la economía son bastante negativas, según las encuestas de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica. ¿Creían ustedes que sí se puede generar esa estimulación en el crédito? Hay 276,000 costarricenses desocupados en este momento. Cuando esa medida se incluyó en el paquete de medidas que nosotros como sector privado hemos impulsado, es una entre muchas medidas. Correcto. O sea, es una medida que puede ser una condición necesaria, pero que no es suficiente. Lo que la hace una condición suficiente es que se tome en cuenta la integralidad de las medidas. Y porque otras medidas sí van directamente en la línea de estimular una mayor demanda por créditos de las personas y de las empresas, ¿verdad? Entonces, así lo visualizamos nosotros, como una condición necesaria, pero no suficiente. Gerardo Corrales. Sí, yo lo que diría es, los mercados, Laura, tienen componentes de oferta y tienen componentes de demanda. Entonces, lo que se está tratando es por ambos lados, tanto por el lado de la oferta, que son estas propuestas que ha hecho la Unión de Cámaras, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Cámara de Exportadores, pero por otro lado está el tema de la demanda, y ahí yo sí quisiera mandar un mensaje. Es un tema de actitud con C. Somos 5 millones de habitantes. Si todos nos ponemos pesimistas,
Si todos decimos que el país se va a acabar, el país efectivamente se va a acabar. Es una crónica de una muerte anunciada. Entonces, si la gente se pone nerviosa, si se exagera sobre el tema del IVA, se posponen decisiones de consumo, se posponen decisiones de inversión, va a haber más desempleo. Y al haber más desempleo, menos ingresos, menos impuestos. Y entonces nos metemos en una ola donde todos nos vamos a ver perjudicados. Yo hago un llamado al pueblo costarricense, con independencia de los temas ideológicos. Hay un partido político que ganó en la pasada elección, que tiene un programa, que ha estado tomando una serie de medidas, pero si nosotros no nos ponemos en un mood que se llama, en un ambiente positivo, nos vamos a ver todos enrolados en una situación crítica que estoy segurísimo que nadie necesita. Hay una ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ya se discutió en el Congreso, ya se aprobó, por lo tanto no se vale aprovecharse de toda esta circunstancia de incertidumbre para venir a atacar los impuestos, para venir a decir ya no queremos el IVA, ya eso es una ley de la República y va a entrar a regir. Repito, el Banco Central estimó, claro, los impuestos tienen un efecto recesivo inmediato, hay que tragarse esa medicina como... Cuando decimos recesivo es, sí, ya sé que... Un impacto del 0.55% de menos en el gasto. Que la gente está gastando menos. Exactamente, pero eso es necesario en vista de que teníamos un problema serio, tenemos un problema serio de finanzas. Ese elemento va a ir dándose en el tiempo positivamente y vamos a lograr estabilizar las finanzas públicas. Mientras tanto, tenemos que reactivar el aparato productivo y es donde las cámaras están proponiendo una serie de ideas, donde el presidente va a salir a anunciar medidas específicas que va a tomar, donde hay una serie de inversiones que están creciendo y el llamado es a los funcionarios públicos, a las entidades que dan permisos, municipalidades, el CETENA, el Ministerio de Ambiente. Vea, estamos en emergencia. Por favor, saquen los proyectos que están ahí congelados, no se pongan en minucias, no vean al sector productivo como un enemigo que hay que afectar, porque si esa es la actitud, como país todos nos vamos a ver afectados y eso nadie lo quiere. Yo concuerdo. Sí, Francisco, iba a pasar con don Fernando Rodríguez, pero sí, Francisco Gamboa. Yo concuerdo con don Gerardo en la necesidad país de que nos pongamos en un modo positivo, modo optimista. Ya tuvimos suficiente pesimismo y negativismo y nubes negras en 2018. Negatividad sobre el proyecto de reforma fiscal. Yo creo que ustedes se están refiriendo en clara alusión a la solicitud de varios diputados, me parece, de Restauración, de que se aplace la entrada en vigencia, porque todos los temas están aquí relacionados. Es decir, estamos hablando del encaje, pero estamos hablando también de reforma fiscal, del pesimismo, del anuncio de reactivación del presidente. Yo creo que ustedes se refieren a la solicitud de aplazamiento de entrada en vigencia del plan fiscal. ¿Es así? Pero en nada le ayuda. Yo sí quería señalar, Laura, que en nada le ayuda al país. Fiscal. En nada le ayuda al país las nuevas amenazas de huelgas que hay de funcionarios del sector público. Ahora, el año pasado fue por la reforma fiscal, ahora es por los proyectos de ley relacionados con las huelgas, ¿verdad? Que son proyectos de ley que nosotros consideramos que el país los necesita para recuperar seguridad jurídica, para que no nos secuestren a Costa Rica cada vez que a las cabezas sindicales se les antoja hacer una huelga. Esos proyectos de ley que básicamente lo que hacen es dos cosas principalmente: definir todas aquellas áreas o servicios en las que no puede haber huelgas, como alimentación de nuestros niños y jóvenes en las escuelas públicas, en la prestación del servicio de combustibles a la población, etcétera, y regula también el que a quien se mete en una huelga ilegal se le rebaja el salario desde el día en que se metió a esa huelga. Pero entonces, esos nuevos llamados, esos tambores de guerra que se oyen en el horizonte por parte de los líderes sindicales amenazando con huelgas, eso no le ayuda para nada al país, no le ayuda para nada al ambiente de inversión, no le ayuda para nada al clima de negocios. Bien, ya iba a tener reacción también de Gerardo Corrales, porque me pareció que se refería precisamente a ese anuncio del aplazamiento, pero déjeme ir con Fernando Rodríguez. Vamos a ver qué tan cerca puede estar ya don Fernando Rodríguez de aquí, de la Asamblea. Don Fernando, usted estaba escuchando, ¿cuál es su posición con respecto a este tema? Porque estamos hablando ya de varios temas en general, y no importa, porque hoy precisamente el presidente va a anunciar con más detalle algunas de esas medidas de reactivación económica
entre ellas generar más empleo. Recordemos, 276 personas hoy están desempleadas y existe temor de que ese porcentaje vaya a aumentar. Estamos hablando de las medidas de reactivación, entre ellas la de reducir el encaje mínimo, que era una de las gestiones y solicitudes que había hecho más bien el sector empresarial para que se disponga de más recursos. El cuestionamiento sigue estando en, hay mucha oferta, pero ¿qué pasa con la demanda? Su opinión sobre lo que se ha venido hablando. Vamos a ver, yo creo que hay un detalle muy importante en todo esto, porque tenemos que fijarnos qué es lo que está sufriendo en el inmediato las consecuencias de la desaceleración, dónde se está concentrando. Y creo que donde el golpe se ha sentido más fuerte es precisamente en el consumo. El sector comercial está sufriendo, junto con el agrícola, los embates importantes de esta pérdida de confianza. Pero si bien es cierto, hay una pérdida de confianza, hay una sobreestimación del impacto que puede tener la entrada en vigencia del IVA. Me parece que le estamos teniendo más miedo, y eso desgraciadamente es consecuencia de la carencia de información que ha habido. Yo decía un día de estos que si el gobierno hubiera apostado por mantener informada a la población sobre la entrada en vigencia del IVA, a cómo apostó recursos y tiempo en la promoción de la reforma, probablemente en este momento la gente estaría mejor informada y más tranquila. Pero también hay un detalle, que hay que ver los números. Como les decía, el año pasado los ingresos promedios de la familia disminuyeron, y una cantidad muy importante de gente dejó de, digamos, su situación en ese momento, esas personas que no estaban buscando trabajo y empezaron a buscar empleo. Y eso es lo que ha estado presionando los niveles de desempleo al alza. O sea, no es gente que se está quedando sin trabajo, es gente que no estaba buscando trabajo y tuvo que ponerse a buscar trabajo ahora. Mucha de la gente que encontró trabajo en esas condiciones lo tuvo que hacer en el sector informal, y eso le está generando pues que entonces reciba un ingreso probablemente en condiciones precarias, no es el apropiado para estas circunstancias, lo cual también está afectando sus decisiones de consumo. Si nosotros vamos a proponer medidas y estas no tocan la capacidad del poder adquisitivo de la gente, no solamente en términos de confianza, sino también en su capacidad real para poder gastar, probablemente el impacto en las medidas va a ser mínimo. Y por eso yo creo que nosotros tenemos que ir a revisar qué es lo que está sucediendo, porque los niveles de endeudamiento por diferentes días han estado creciendo, qué es lo que está sucediendo con el costo de ese endeudamiento para las familias. ¿A dónde ha llegado ese nivel de endeudamiento con respecto a su ingreso? Y cómo el costo de ese financiamiento está estrujando las finanzas familiares. Porque si nosotros no liberamos, insisto, recursos en esa parte, probablemente las familias, aunque tengan confianza, no van a poder gastar más. Aquí ya no es una cuestión de percepción, sino hay un elemento real de por medio. Y eso, si se pudiera hacer y libera suficientes recursos sin tener que lanzar más dinero a la economía, permitiría que se consuma más sin presionar los niveles de inflación. Entonces, yo creo que si las medidas del gobierno en la tarde que se anuncian en el transcurso del día no van encaminadas en esto, difícilmente vamos a un impacto importante en el corto plazo. Bien, reacción de Gerardo Corrales. Mi pregunta es, entonces, en lugar de haber solicitado que se redujera el encaje mínimo legal, ¿no era mejor solicitar que se bajaran las tasas de interés y hacer acciones más concretas en esa dirección? Mi pregunta también es, don Gerardo Corrales, ¿usted cree que sea un asunto de actitud? O igual don Fernando, usted dice que se ha sobredimensionado el tema del impacto de la reforma fiscal, que ya en su totalidad entra a partir de julio. ¿Se está sobredimensionando o la gente lo está sintiendo? Porque usted mismo está diciendo que los salarios, el poder real de los salarios ha disminuido. Creo que también lo dijo el superintendente de entidades, el superintendente de pensiones lo dijo como una de las preocupaciones a propósito de cuánto se está cotizando en el sistema de pensiones. ¿Qué dice Gerardo Corrales? ¿Es un asunto de actitud? ¿Es que la gente realmente lo siente así porque están bajando los salarios? Bueno, los dos elementos, efectivamente, los márgenes de intermediación financiera en el país, tanto en colones como en dólares, son muy altos, son poco competitivos. De hecho, las tasas promedio en colones son del 16% y en dólares del 10%. Y a nivel mundial estamos compitiendo con otros países que tienen tasas más bajas. Entonces, esta medida que se sugirió por algunas cámaras del encaje mínimo legal, el encaje es uno de los componentes de ese margen de intermediación alto.
y por eso se pedía reducirlo. Pero hay otra serie de componentes, por ejemplo la eficiencia operativa. En colones lo manejan los bancos del Estado, el 80% lo manejan los bancos del Estado. Y ya hay una serie de directrices dirigidas a ese tema. No, mi observación era en cuanto a que en las redes sociales se está aprovechando esta coyuntura para decir, ven, se los advertimos. Ustedes son los responsables porque aprobaron la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Por Dios, pónganse en serios. Yo coincido con el señor presidente del Banco Central. Si no hubiese sido por esa ley, la situación que tuviéramos hoy sería peor, sería crítica. Esa medicina tenemos que tragarla. No estoy de acuerdo tampoco con lo que usted decía, el proyecto de ley de Nueva República, posponga esto, pospóngalo 6 meses más. Y tampoco estoy de acuerdo la respuesta que le da la ministra de Hacienda. Sí, en el tanto que la tasa suba al 14%. Es muy serio lo que está sucediendo. Por lo tanto, tenemos nosotros, los que estamos en los medios de comunicación, en los creadores de opinión, ser conscientes de que la población está muy sensible. Si nosotros sobredimensionamos que con el efecto del IVA, que con el efecto de renta, la gente no va a tener que comer, esto se va a amplificar, porque la economía funciona de esa manera. Por lo tanto, los mensajes tienen que ser positivos. Sí, efectivamente ha habido... Pero pueden ser positivos cuando la gente siente que, es decir, que el ingreso no ha crecido, pero y también ahora van a tener que pagar por el gimnasio o por servicios como Netflix. Es decir, no es un asunto de actitudes que realmente esto va a pasar. Laura, en el programa macroeconómico ya está considerado el efecto recesivo de los impuestos. Es un 0.55% del Producto Interno Bruto. Ahora, si nos vamos a la calle a huelga solo en 3 meses, la huelga pasada nos costó casi más que eso. 0.4% del PIB. La huelga tiene costos. La huelga costó $250 millones de menos de ingresos que se hubiesen dedicado al gasto. Y al haber menos ingresos, los empresarios producen menos. Y al producir menos, botan más gente al desempleo. Y al haber más gente al desempleo, hay menos ingresos y menos impuestos. Entonces, yo creo que en este momento es fundamental los mensajes de los medios de comunicación. El país está pasando por una transición que es esta entrada de los impuestos. Sí, algunos servicios se van a ver afectados, pero repito, hay otros elementos positivos que hacen que la economía vaya a crecer aproximadamente el 3%, que es lo que se estima para este 2019. Sí. Francisco Gamboa. Yo quería anotar con respecto a algo que decía don Gerardo. Don Gerardo exponía que las tasas de interés son altas en Costa Rica, ¿verdad? Tanto en colones como en dólares. Bueno, parte de las razones, una de las principales por las que son altas, es precisamente porque ante una situación tan vulnerable financieramente como la que ha tenido el gobierno, los agentes económicos, los que le prestan al gobierno, los que compran bonos del gobierno, le exigen al gobierno tasas de interés muy altas para cubrir ese riesgo, porque conforme la situación de las finanzas públicas va empeorando, eso hace que las posibilidades de no pago aumenten, entonces se le pide una mayor tasa de interés. Y eso se transmite después, ya que el gobierno es un actor importante en el mercado financiero, eso se transmite después a aumento en las tasas de interés que tienen que ofrecer los bancos para captar ahorrantes. Entonces, de nuevo, todos los caminos llevan a Roma. O sea, esta es otra razón más por la que era necesario la aprobación del proyecto fiscal que el país hizo a finales de 2018. Entonces, la disminución de las tasas de interés. Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿no hubiera sido mejor un proyecto que generara... dos cosas quisiera preguntarles a ustedes, señores economistas. ¿No hubiera sido mejor un proyecto que redujera las tasas de interés? Y lo otro es... Si ustedes pretendían que se generara, y estas medidas pretenden que la gente solicite más créditos, ¿cómo los va a solicitar si don Fernando Rodríguez está diciendo que está muy endeudada? Ya voy con las respuestas de ustedes, permítanme, porque hay 5 comentarios que ustedes están generando en este momento. Voy a leerlos porque si no se nos van a resentir quienes nos siguen por las redes sociales. Vamos de inmediato, y también son preguntas a ustedes, señores economistas. Mario Sánchez nos dice lo siguiente: preguntarle a los economistas cuál es el impacto de esta medida sobre la inflación.
1. Fernando Chinchilla comenta, a trabajar en efectivo y volver al pasado guardando la platica en lugares estratégicos. 2. 3. Cintia Sáenz Sancho nos expresa, recuerden que los artistas son parte de la economía de un país, ustedes nunca mencionan cómo el IVA va a afectar al artista, recordando que el arte estaba exonerado. Rafael Rivas Duca dice, la gran ruta estratégica debe ser la mayor distribución de la riqueza. ¿Qué espera el gobierno para limitar las tasas de usura? Estas tasas lo que hacen es aumentar la concentración de la riqueza en manos de unos pocos, algunos inclusive foráneos. Marlene Pereira nos comenta, o sea, dice el expositor don Gerardo, solo tengamos buena actitud y se acaba la pobreza. Qué pena, qué falta de criticidad y de visión humana. Daniel Retana dice, invito a los panelistas a vivir con un salario promedio de 350,000 a 400,000 de un costarricense, a ver si mantiene actitud optimista. Y Olman Vargas dice, muy buen programa hoy, Sinar, felicidades. Bueno, gracias. Comentarios, porque ya ustedes tienen reacciones. No sé si don Gerardo quiere ir primero. Ya están levantando la mano. Hay un efecto sobre la inflación. Me faltó uno, perdón. Y Silvia Elena González dice, el populismo poco serio de personajes nefastos como Albino no ayudan para nada a informar bien, todo lo contrario, empeoran más la situación. Esos son los comentarios. Ahora sí, Gerardo Corrales, economista. Hay un efecto que no se puede negar de impacto sobre el nivel de inflación, en el tanto en que algunos de los servicios se van a ver tasados con el 13% y parte de ese efecto se va a trasladar a los consumidores vía precios. El Banco Central, en su programa macroeconómico que está disponible en la página del Banco Central, lo estima en 1.17% para los próximos 4 años, siendo el impacto mayor en el 2019 alrededor del 0.7%. Ese es el impacto que se espera. Ahora bien, la inflación está baja, está en el nivel más bajo de la meta que el Banco Central se propuso. Las metas son 3% más menos 1 y está en 2. De tal manera que ese 0.7% no nos saca del rango que el Banco Central espera. Entonces, eso es un elemento que yo diría positivo. Y sobre lo que la televidente me dice, yo creo que en este momento comentarios sarcásticos como que yo vengo a decir que actitud positiva para que con eso se acabó la pobreza, por Dios, eso no fue lo que dije. Dije que hay medidas del lado de la oferta y que hay medidas del lado de la demanda. Nada hacemos con que se tomen las medidas del lado de la oferta si del lado de la demanda, ¿verdad?, no hay disposición a gastar. Si todos nos ponemos nerviosos y no gastamos, pues eso tiene un efecto negativo sobre la producción y sobre la acumulación de inventarios. Obviamente hay que pensar en alternativas, por ejemplo, fondos de banca para el desarrollo. Yo no me canso de decir, ahí están los fondos de banca para el desarrollo, al 6%. Pero para mi sorpresa, el Consejo Rector de Banca para el Desarrollo acaba de aprobar una reforma que dice que no se pueden refinanciar créditos con los fondos de banca para el desarrollo. ¿Por qué no? Si el legislador aquí lo permitía, imagínense lo que es quitarle a un pequeño productor tasas de interés del 15, 16 y pasarle esas deudas al 6%. Claro. Es liberar oxígeno para que se pueda crecer. Hay que ser creativos, hay que ser optimistas, porque si nos ponemos pesimistas, ahí sí, todo el país se fue al carajo. Fernando Rodríguez, ya venimos, don Francisco. Yo creo que lo primero que le podría pedir uno a la gente es tranquilidad en relación con la implementación del IVA. Insisto, me parece que tal vez la ausencia de un buen flujo de información ha generado un ambiente muy pesimista y evidentemente de mucha incertidumbre. Cuando nosotros, insisto, nuevamente calculamos el impacto que va a tener la entrada en vigencia de esto, en realidad es muy pequeñito. Porque ya hay muchos servicios que están grabados, como decía don Gerardo al principio, se va a generalizar, pero ya hay muchos que están grabados, la gran mayoría de los bienes están grabados, los que no están grabados hoy, como los de la canasta básica, van a entrar a grabarse hasta el año entrante con un 1%, en el caso de los servicios de salud se graba pero se devuelve, así que el impacto neto al final va a ser más pequeño de lo que la gente percibe. Ahora, aquí el que tenía alquileres y todo este tipo de
digamos, ahora va a tener que descontar ese 13%. Sí, hay un Entonces, efecto. Ese efecto sí se va a sentir. Hay un efecto, pero en realidad cuando uno lo ve en el promedio del gasto de las familias, el efecto es muy pequeñito. Entonces, yo creo que lo primero que decirle a la gente, estemos tranquilos, el IVA no es que va a entrar a afectar a todo el mundo, porque por lo menos a mi caso ha llegado gente a decirme que sí es cierto que ellos como asalariados van a tener que pagar un 13% más por todo lo que gastan. Y bueno, eso no es así. Entonces, la desinformación nos está matando en este punto. Yo creo que ojalá se incremente sustancialmente el flujo de información. Topes, por ejemplo, salarios en el sector público que antes eran más altos, van a pagar más. Hay muchas cosas pero mi pregunta era un poco don Fernando y don Francisco, yo sé que ya quieren entrar don Francisco y nos quedan pocos minutos, pero también y don Gerardo, es decir, no era mejor, es decir, qué difícil liberar el encaje cuando la gente ya está muy endeudada y las tasas de interés están muy altas. ¿No era mejor hacer un cambio en el tema de las tasas de usura? Perdón, tal vez para cerrar y no quitarle más tiempo a Francisco. ¿Hay proyectos aquí? Sí, yo creo que aquí hay proyectos, me parece que esas iniciativas tienen que discutirse en el marco de lo que se está proponiendo. Insisto que si no liberamos recursos para que la gente gaste más, la recuperación va a ser difícil, y yo creo que hay que permitirle a la gente poder enfrentar este asunto con la bolsa más llena, si lo que queremos es que consuman más. Don Francisco, sí, ahora usted señalaba, Laura, que entonces que si en lugar de disminuir el encaje, ¿por qué mejor no habíamos hecho un proyecto o no se había aprobado un proyecto para bajar las tasas de interés? Bueno, lo que sucede, Laura, es que las tasas de interés son un precio, así como las distintas cosas tienen un precio. Bueno, el pedir un crédito tiene un precio, que son las tasas de interés. Y los precios no se pueden determinar en una ley. Lo que pueden hacer las leyes es atacar las razones estructurales por las que un precio de algo es elevado, ¿verdad? Entonces, de nuevo, insisto yo con lo de que todos los caminos llevan a Roma. La aprobación del proyecto fiscal venía a atacar la situación bastante precaria y vulnerable de las finanzas del gobierno, que esa es una de las fuentes que hace que las tasas de interés sean altas, ¿verdad? Entonces, por eso es que es un proyecto, o era un proyecto, para dar mayor estabilidad económica al país en materia de tasas de interés, de inflación, de evaluación, etcétera, ¿verdad? Eso yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Don Gerardo. Sí, y yo no soy creyente, no creo en las tasas de usura. Cualquier precio máximo al bien que usted piense, lo que va a causar es un exceso de demanda. Todo el mundo quiere, ¿verdad?, que le presten a tasas baratas, pero los oferentes no van a llevar dinero. Entonces, lo importante para mí es promover la competencia. Hay que promover la competencia. El 80% de los colones lo manejan los bancos del Estado y participan en el negocio de tarjetas de crédito en menos del 10%. Hay un solo jugador ahí que controla el 60% del mercado. Entonces promueva la competencia, que las autoridades abran ese mercado, que los bancos del Estado se metan a competir, que le ofrezcan tasas de interés más bajas a la gente para financiar, que haya información, que los clientes sepan que en el mercado hay tasas de interés para tarjetas en este momento de 18% y están pagando el 54%. Hay falta de información, hay falta de comunicación, hay falta de capacitación. Las tasas de usura, no solamente en este país, en general, los techos a las tasas de interés, lo que han provocado es que una gran cantidad de gente, los más necesitados, lamentablemente, salen del sector formal y terminan financiándose a tasas de interés mucho más altas en el sector informal. Aparte de que se pierde la trazabilidad y se pierde la recaudación impositiva. Entonces hay que tener mucho cuidado con proyectos populistas, proyectos que técnicamente no tienen ningún respaldo. Yo creo fundamental que los medios de comunicación tienen que educar en materia financiera a la gente, porque si no las consecuencias van a ser negativas. Y termino diciendo, yo quiero ser optimista, yo sé que el país está pasando por una coyuntura particular. Este proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas estaba demostrado que iba a causar un efecto recesivo en la mitad del 2019 y un poco en el 2020, pero es una medicina a propósito del exceso de gasto al que llevamos a este gobierno y que nos llevó a un nivel de deuda pública muy alto. Es la medicina que hay que tomar
tomarse para que los años futuros sean mejores. En el caso contrario, el país sinceramente estaría en una situación crítica, abismal, en el tanto que no hubiésemos resuelto el tema de las finanzas públicas. Con respecto a lo de al tema que se ha mencionado varias veces aquí como ejemplo de los efectos del proyecto fiscal, por ejemplo, el nuevo IVA que van a tener que pagar los alquileres y las personas que alquilan una casa. Bueno, yo creo que una de las manifestaciones en las que precisamente el proyecto fiscal buscó ser progresivo es, por ejemplo, las escalas que tiene. Y en materia, por ejemplo, de alquileres, son los alquileres mayores a los 600 y resto de 1.000 de colones los que van a pagar el IVA. Todos los alquileres inferiores a 600.000 colones no van a pagar IVA. Y ese mismo concepto está presente en los cambios que hubo en el impuesto de renta de los salarios, ¿verdad? O sea, el plan fiscal también contiene un importante elemento, y eso lo dijo hasta la Universidad de Costa Rica, un elemento de progresividad importante, de que quienes más tienen que poner nuevos recursos ante la entrada en vigencia del plan fiscal son los que más ingresos tienen. El punto es, en lo que tal vez para ir cerrando con don Fernando Rodríguez, no sé si ya tengo algún minuto más como para concluir. Lo cierto, el punto es, estas medidas que va a anunciar el presidente, esta que ya se hizo, que fue la de la disminución del encaje mínimo legal por parte de los bancos, esa reserva que tienen que hacer, van a lograr contrarrestar lo que ustedes han llamado, señores economistas, un sobredimensionamiento de lo que pueda ocurrir con el impuesto al valor agregado. Es decir, van a lograr contrarrestar, porque bueno, no importa, fuimos más allá del tema de las medidas de encaje mínimo legal, no importa, pero bueno, es que hoy hay anuncio del presidente, ¿verdad? Y con medidas económicas, ¿van a lograr contrarrestarlo realmente o es... Y sobre todo lo digo porque eso se lo escucha uno muchísimo decir, bueno, ya decíamos, grabarse otros servicios, usted se amplió la base, estaba la tasa, la base impositiva, es decir, a más servicios se les van a cobrar impuestos, y además, qué sé yo, empleados públicos que tenían ciertos salarios ahora van a pagar más impuestos. Esos empleados públicos consumen, ¿verdad? Esa gente que tiene alquileres consume, ¿verdad? O que tiene alquileres un poquito superiores a los 600.000. En fin, estas medidas van a lograr contrarrestar, sobre todo uno pareciera percibir ese sector medio de distintos rangos, bajo, medio, alto, si puede decirse de alguna manera, ese que está contraído, ¿verdad?, en el consumo. ¿Va a lograr esto contrarrestarlo? Vamos a ver, lo del problema del problema del IVA es un tema de información, y eso solo se puede contrarrestar con información adecuada. Es cierto, algunas cosas van a tener que pagar más, pero como le digo, yo creo que la gente tiene que entender de forma adecuada y apropiada exactamente cómo le va a impactar el impuesto, y no es tan grande como en la calle se anda diciendo. Yo creo que hay que saberlo dimensionar. Y lo otro que decía hace un rato es que esto que el presidente eventualmente anuncie podría funcionar si estimula apropiadamente la demanda de las personas y en eso permite que la gente consuma más. Si esas medidas no llevan a eso, yo creo que el efecto va a ser muy limitado, porque en este momento tenemos que pensar cómo reactivar la economía en el corto plazo y cómo pensar reactivar la economía en el mediano y largo plazo. Y ahorita solo lanzar medidas de mediano y largo plazo no nos sirven. Yo entiendo el planteamiento de Gerardo con respecto, por ejemplo, a los topes de tasas de interés, y ojalá el mercado pudiese desarrollar medidas de mayor competencia, pero yo creo que el daño ya está hecho. Ya la gente está endeudada y sus deudas están creciendo a tasas muy elevadas, particularmente con tarjetas de crédito y con el crédito comercial en negocios, pues, para la compra de bienes para sus hogares. Y si no hacemos algo por enfrentar eso, no vamos a poder liberar recursos para que la plata le llegue a la bolsa a la gente. Sí. En segundos, Gerardo y Francisco. Yo creo que hay que educar en el tema de los salarios, es muy importante. Los salarios de menos de 700.000 colones continúan sin impuestos. Lo único que hizo la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas fue agregar 2 gradas para los salarios de más de 2 millones de colones, gradas del 20% y gradas del 25%, de tal manera que la mayoría de la población privada, pública, no va a ser afectada
por las modificaciones del impuesto de renta. Yo creo que no hay que alimentar más ese fantasma, porque si nosotros alimentamos esos fantasmas, de nuevo la repercusión es negativa, menos gasto, menos producción, más desempleo, menos ingresos y por lo tanto se cae el bienestar colectivo de los costarricenses. Necesitamos optimismo, necesitamos pasar por este periodo amargo, difícil, necesario de ajuste económico para poder volver a tasas de crecimiento mayores al 3% que nos regresen a un bienestar mucho mejor. Okay. Sí. Laura y teleaudiencia, ¿estamos optimistas?